me los bendiga a todos mis queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente, un placer poder estar delante de ustedes, como siempre, tratando de hacer lo mejor que podamos para poder transmitir a ustedes la palabra del Señor. Creo yo, hermanos, que siempre tendremos la necesidad de escuchar un consejo de parte de Dios que venga a nutrir nuestras vidas, que nos ayude a acercarnos cada vez más a Él, que nos ayude a hacer conciencia sobre el tiempo o los tiempos en que estamos viviendo. Yo creo que es importante que día a día podamos reflexionar sobre nuestras vidas, sobre los tiempos que estamos viviendo, para prepararnos adecuadamente para ese maravilloso suceso, evento que pronto se acerca, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su amada iglesia. Así que yo te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida, y a aquellos que nos escuchan por primera vez, Dios los bendiga también. Creo que en esta preciosa tarde Dios traerá una palabra de bendición para tu vida, y oro a Dios que a través de ella tú puedas venir al conocimiento de su voluntad. Y aquellos que ya nos conocen y que son parte de la congregación de la iglesia, también les deseo que Dios les bendiga grandemente, y que una vez más, como siempre, Dios pueda tocar tu corazón, Dios pueda alentar tu vida, Dios pueda despertar en ti algo nuevo, que puedas tener de ahora en adelante tal vez una nueva visión de las cosas en cuanto a lo que vamos a tocar, que Dios pueda traer en ti una nueva reflexión, un nuevo despertar sobre la diferencia que hay entre la sabiduría del hombre y el poder de Dios o el conocimiento de Dios. Es importante que tengamos una clara definición de lo que significa conocer a Dios y experimentar su poder, y de lo que significa vivir bajo nuestros propios recursos netamente humanos, hablando de nuestra sabiduría natural, humana. Así que espero en Dios que hoy una vez más pueda tocar y ministrar nuestros corazones a través de este medio. Dios te bendiga, mi querido hermano, y desearía que me acompañaras por favor al 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Hoy estaremos reflexionando sobre este texto. Tomaremos este texto como la base para nuestro desarrollo del mensaje. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Aquí el apóstol Pablo hablando a la iglesia, y les dice: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, oiga bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese es el tema: la sabiduría de los hombres versus el poder de Dios. Una vez más repito este texto. Dice Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, manipuladoras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino más bien en el poder glorioso de nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro y ruego para que tu palabra, Señor, como siempre, pueda hallar cabida en el corazón de aquellos que nos escuchan, y que hoy una vez más, Señor, esta palabra cobre vida en la vida de los oyentes, y que puedas producir, Señor, el fruto deseado al transmitir este consejo a la vida de aquellos que nos escuchan. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía. Yo bendigo a la iglesia, Señor, pero también bendigo a aquellos que nos escuchan tal vez por primera vez. Que tú, Señor, a través de tu palabra traigas vida nueva, un despertar, un cambio de dirección, un despertar en el conocimiento y en el corazón de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que puedan entender el misterio que está detrás de esta bendita palabra que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. ¿Cómo puede un hombre llegar a hablar las palabras de Dios? ¿Será su conocimiento teológico, o por tal vez sus dotes intelectuales, a lo mejor su elocuencia, o bien por la aplicación de la cruz? Bueno, Pablo nos da una certera enseñanza al respecto, y él nos dice que es por el Espíritu y el poder de Dios, cuando el alma está debidamente restringida por la cruz, que entonces logra entender la voluntad del Padre. Y esto es maravilloso.
Y esto es maravilloso. El apóstol Pablo nos entrega una extraordinaria descripción de lo alto, del alto ministerio al que Dios ha llamado a todos aquellos que ministran su bendita palabra. Y esto, déjame decirte, no solamente es para pastores, no solamente es para líderes, es para todos aquellos que ya conocemos a Dios, pues todos estamos invitados a predicar la palabra del Señor de una u otra manera, en diferentes niveles, pero todos estamos invitados a participar de ella, a dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Salvador. Para esto te llamó el Señor, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Amén. Así que de antemano dejamos en claro de que esto no solamente es para ministros, para pastores, para aquellos que predicamos de un púlpito, desde un púlpito la palabra de Dios, sino para todos aquellos que hemos ya nacido de nuevo y conocemos a Dios. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 nos dice que debemos hablar, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Más adelante voy a explicar esto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí estamos hablando de dos mundos completamente diferentes, el mundo natural, humano, y el mundo espiritual. Entonces Pablo de entrada nos dice que nosotros debemos aprender a hacer la diferencia, a hacer la división, a trazar bien lo que es netamente natural y lo que es del espíritu. Y de esa manera acomodar lo espiritual a lo espiritual. Este es un asunto muy importante, es una lección que todos necesitamos aprender si lo que buscamos es ser ministros útiles en la edificación de la casa de Dios. Y recuerde, mi hermano, que el fundamento ha sido puesto, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de sobreedificar. Amén. Tenemos una tarea y un trabajo que realizar en la obra del Señor. Así que nuestras palabras no pueden ser de cualquier tipo, de cualquier clase, ni tener su origen en nuestras propias ideas o conceptos. Y aquí cometemos muchas veces muchos errores, hermanos. Al tratar de exponer la palabra de Dios, tratamos de darle nuestro sazón o sabor personal, aplicándole o inyectándole nuestras propias ideas, nuestras propias experiencias, nuestra ideología personal. Y debemos de tener ahí muchísimo cuidado, mis hermanos, muchísimo cuidado. Así que el Espíritu Santo de Dios, hermano, está para ayudarnos a hacer esta tarea satisfactoriamente y de acuerdo Dios nos demanda. Pero para que esto sea posible, se requiere en nosotros la obra transformadora de la cruz. Y a continuación intentaremos profundizar un poquito más sobre este asunto. Así que quiero destacar aquí la parte donde el apóstol Pablo en las Escrituras nos dice acerca del poder de Dios, del poder de Dios. Muchos hombres están por naturaleza llenos de recursos y habilidades, y qué bueno. Y muchas veces nos impresionamos fácilmente con esta clase de hombres, creyendo que sus grandes capacidades intelectuales y expresivas, oiga bien, los convierten en las personas más adecuadas para desempeñar el ministerio de la palabra de Dios. Pero esta concepción tiene su origen en un profundo desconocimiento de la naturaleza humana. Oiga bien, tiene su origen en un profundo desconocimiento de la naturaleza humana y de los caminos de Dios en sus tratos con ella. El apóstol Pablo nos habla de esto en los primeros capítulos de su primera carta a los Corintios. La ciudad de Corinto estaba situada en el corazón de la antigua Grecia, como todos ustedes saben, que era la cuna de la filosofía o del pensamiento occidental. Y debido a su cultura griega, los corintios tenían en alta estima estas habilidades intelectuales y oratorias. Y Pablo resume dicha actitud con la expresión: los griegos buscan sabiduría. Lo que a ellos les interesa es precisamente este tipo de pensamientos. 1 Corintios 1:22. A continuación les muestra el notable contraste que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de parte de Dios. La piedra
de toque que la separa con un abismo infranqueable, les explica Pablo, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Las palabras enseñadas por la sabiduría humana, dice Pablo, son débiles, son vacías, carecen de poder alguno. Las palabras que enseña, por otra parte, el Espíritu de Dios están llenas de vida y de poder. Edifican, liberan, transforman, convencen. Más allá de los argumentos y la elocuencia de expresión, son palabras que nacen de la cruz, del poder de la cruz. No están por lo mismo hechas de profundos pensamientos, brillantes ideas y vastas concepciones humanas. Por el contrario, hermano, han surgido en medio de la debilidad y de la incompetencia y el temblor del hombre que las comunica. Aún más, es precisamente la incompetencia de dicho instrumento lo que permite la manifestación del poder de Dios para que nadie se gloríe. Es en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona, mis hermanos. Y esta es la paradoja que encierra el misterio de la palabra. Esta es la paradoja. Que no se trata de grandes habilidades netamente humanas. Se trata, hermano, de una instrucción y enseñanza que solamente da el Espíritu Santo de Dios. Y lo que hace la diferencia o la marca divisoria o la pared divisoria de estas dos, de la sabiduría del hombre natural y el conocimiento de Dios o el poder de Dios, es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Hay un importante principio. Antes de confiar en tus palabras o en las palabras de un hombre, Dios lo prepara por medio de la obra quebrantadora de la cruz. Pues un hombre que no ha experimentado esa obra no está capacitado para recibir las palabras de Dios. Sí podrás conocer la Biblia, al revés y al derecho te la podrás saber de memoria. ¿Cuántos filósofos en el ambiente natural tienen que estudiar diversas doctrinas que existen en el mundo? Conocen la Biblia posiblemente más que tú y que yo. Sin embargo, están muertos espiritualmente. El Espíritu de Dios no ha nacido, no ha dado vida en esas vidas. Porque solamente a través de la cruz de Cristo, cuando caemos rendidos a los pies de Cristo, cuando entregamos nuestras vidas, es que entonces la vida de Dios comienza a tener poder, a surgir dentro de nosotros. Hemos dicho que un hombre necesita experimentar primero la obra de la cruz, entonces, antes de ser aprobado para que se le confíen las palabras de Dios. Es decir, si no conoces a Cristo, tu palabra no tendrá ningún efecto. Porque estarás hablando de cosas que no conoces, de una vida ajena a ti. Por eso, hermanos, es que es importante, indispensable, necesario experimentar primero la obra de Cristo, la obra de la cruz en tu vida, para que entonces puedas confiar esas palabras adecuadamente y tengan poder en tus labios. Ahora, ¿por qué es necesaria esta obra? Bueno, para responder esta pregunta necesitamos considerar más a fondo la naturaleza humana y la clase de obra que Dios desea hacer en ella. En todos los hijos de Dios, renacidos del Espíritu, se encuentra operando, oiga bien, simultáneamente dos clases de vida, la vida humana y la divina. La vida humana tiene su origen en el alma, óigame bien, mientras que la vida divina tiene su origen en el Espíritu. El alma es, entre otras cosas, el asiento de la mente, la voluntad, las emociones. Y por otra parte, el espíritu es una recámara profunda, secreta, más íntima que el alma, creada para ser la morada de Dios en el hombre.
El espíritu, a diferencia del alma, no tiene vida y operación propia aparte de la operación de la vida divina que hay en él. Recuerden, hermanos, que debido a la caída, el espíritu humano murió. El Señor le dijo a Adán: el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y todos sabemos la historia. Desobedecieron a Dios, comieron del árbol y ciertamente murieron. No instantáneamente, pero eventualmente entró la muerte. Así que debido a la caída, el espíritu humano murió y la raza humana perdió su capacidad para tener comunión con Dios, conocerle y vivir bajo el gobierno de su vida. El hombre perdió esa capacidad, ese privilegio que antes tuvo. Y a continuación el alma creció, se expandió hasta convertirse el poder que sustenta toda la existencia humana. Así el hombre comenzó a vivir por medio de su alma, del alma caída y su esfuerzo. De ahí proceden toda la sabiduría humana y el conocimiento, las obras, las culturas de los hombres que han producido en el cruzar de los años, de los siglos, muchas ideas, muchos inventos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios, hermanos, se encuentra completamente ausente de toda esa actividad que no tiene destino. Pues nada de lo que el alma produzca a partir de su propia habilidad o energía tiene valor espiritual. Todo su esfuerzo lleva la marca de la muerte, de la futilidad y de la muerte. Hermanos, el alma es incapaz de producir vida por sí misma. El alma es incapaz de producir por sí misma ni siquiera un solo gramo de vida espiritual. Por esto se hace necesaria la cruz. Pues en sus tratos con el hombre, la meta de Dios no es destruir el alma, sino salvarla y convertirla en un instrumento útil en sus manos. Dios quiere transformar el alma, el corazón de los hombres y convertirlos en un instrumento en las manos de Él. El alma está viciada conforme a sus delitos y pecados. El alma está viciada en los deleites de este mundo, en la esclavitud, sumergida en la esclavitud del pecado. Y es precisamente de ahí donde Dios quiere rescatarla. Pero para esto se necesita quebrantarla, debilitarla de una manera radical. Y llamamos a esta obra por la que Dios quebranta y debilita nuestra alma para convertirla en un siervo humilde y sumiso del Espíritu, la operación subjetiva de la cruz. Progresivamente, por medio de las dolorosas y dificultades, circunstancias, el Señor va debilitando nuestra autoconfianza, seguridad, capacidad, actividad natural. Es decir, que cuando tú vienes a Cristo, completamente un hombre natural, que apenas viene conociendo la vida de Dios, el Señor tiene que trabajar en el alma, en el corazón y comenzar a destruir, comenzar a transformar, a quebrantarla, a que dejes de confiar en ti, comiences a confiar en Dios, a que comiences a dejar de pensar o a basarte en tus propios razonamientos humanos y que comiences a aplicar la vida de Dios en su palabra como tu regla de fe y de conducta. Y Dios comienza a hacer este trabajo, pero este trabajo es un trabajo doloroso que lleva sacrificio. Así que Dios comienza a debilitar tu autoconfianza, tu seguridad personal, tu capacidad, hasta que la espina dorsal de nuestra vida anímica se quiebra de manera definitiva. Y no se trata de mejorar lo viejo, sino más bien de hacer morir lo viejo para dar vida nueva, para hacer algo nuevo. Antes de que esto ocurra, nosotros estamos llenos de opiniones, iniciativas, y sabemos que muchas veces
nuestra sabiduría humana pues sí tiene cierta aprobación en muchas cosas de la vida. No quiere decir que todo lo que pensamos, todo el conocimiento que tenemos es malo. Tiene sus ventajas. Y muchas veces sabemos qué decir en cada situación, cómo actuar. Y nos atrevemos muchas veces a opinar libremente sobre casi cualquier asunto de la vida de la iglesia y la obra de Dios, confiados en nuestros a lo mejor estudios, lecturas, profundos razonamientos teológicos, y hasta citamos con toda facilidad capítulos, versículos para apoyar nuestros puntos de vista. Y somos muy coherentes y lógicos a la hora de exponer o predicar lo que llamamos nosotros la palabra de Dios. Y somos fuertes, hasta convincentes, enfáticos, decididos en lo que creemos y en lo que anunciamos. Sin embargo, déjame decirte, toda esta actividad tan segura y confiada en sí misma se encuentra muy lejos de toda clase de ministerio que Dios aprueba. Te voy a decir por qué. No quiero que me malentiendas. No estamos diciendo aquí que el estudio de la palabra es malo, que el pensamiento teológico ni la preparación bíblica tiene importancia. No estamos diciendo eso. Más bien estamos enfatizando que nuestra confianza y ministerio no pueden estar basados sobre este tipo de cosas, ni sobre ninguna otra clase de capacidad o fortaleza meramente natural. Hace rato les mencionaba acerca de los filósofos, acerca de aquellos estudiadores, ¿verdad? Sociólogos tal vez, que tienen que estudiar diferentes religiones, etcétera, y no por eso son salvos. Y podrán tener mucho conocimiento porque han estudiado, pero no por eso son salvos. Tú podrás tener mucho conocimiento de las Escrituras, posiblemente, pero a lo mejor tu corazón todavía sigue duro, a lo mejor no has nacido de nuevo. Así que no se trata meramente del estudio teológico, sino de algo más poderoso todavía. Tristemente, debido a nuestro fatal desconocimiento de la cruz, mucha de nuestra obra y servicio carecen de verdadera profundidad espiritual. Recuerda, hermano, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos acerca de nuestra entrega, se puede decir, obras externas que aparentemente demuestran una vida llena del poder de Dios. Y dice aún Pablo, si dieras tu vida para ser quemada en sacrificio, pero no tienes amor, de nada te sirve. Y puedes tener muchos dones y puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes el amor de Dios, Dios es amor, a Dios viviendo en ti, de nada te sirve. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre hice, en tu nombre profeticé, eché fuera muchos demonios, y el Señor te dirá, no te conozco. Así que no se trata solamente de esto, se trata de algo más. De algo más, no se trata solamente de conocer la palabra y saber exponerla, se trata de algo más, que va mucho más allá, que es todavía aún más profundo. Y es la vida de Dios en uno. Y así que tristemente, debido a nuestro fatal desconocimiento de la cruz, muchas de nuestra obra y servicio carecen de esta verdadera profundidad espiritual. Y aunque exteriormente tenemos resultados concretos, como dije ya, visibles, nuestro corazón se siente frustrado e insatisfecho con lo que hacemos. Quienes conocen la obra de la cruz han aprendido a no confiar en sus palabras o conocimientos elocuentes para predicar y exponer sobre doctrinas y verdades bíblicas, más bien por lo contrario. Han descubierto a través de sucesivas experiencias de fracaso y quebrantamiento qué tan inútiles pueden resultar las palabras y la sabiduría meramente humana en la obra de Dios. Al igual que Pablo, se paran delante de los hombres para hablar con mucha debilidad, temor y temblor. Temor de hablar y exponer algo que no proceda del Espíritu de Dios. Y aún mientras hablan, tiemblan ante la idea de que su propia carne se introduzca en lo que está diciendo. Hermano, déjame decirte, aquí no se trata de hablar por hablar. Aquí no se trata de simplemente traer un mensaje que apele a las emociones de los hombres.
que guste a la gente, que manipule, que te haga sentir bien. No, estamos hablando de transmitir un mensaje que el Espíritu de Dios está revelando o llevando a tu vida en este momento. Una palabra adecuada de parte de Dios que va a tocar y transformar tu corazón, que va a hacerte caminar o ir en dirección diferente. Si es que estás yendo en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Todos los hijos de Dios necesitan experimentar la obra subjetiva de la cruz, pues tras su operación el alma debilitada, entumecida e impotente, es ahí constreñida a apoyarse en el Espíritu y depender exclusivamente de Él para su actividad. Entonces, y solamente entonces, recibe la facultad de aprender las palabras que enseña el Espíritu de Dios. Ahí, en lo secreto, desde donde se nos comunica la vida divina, en el secreto de Dios. Ahora bien, la obra subjetiva de la cruz nos introduce en una senda nueva y distinta a toda nuestra experiencia anterior. Una senda estrecha, de limitación, de muerte a la carne. De esta manera, llegamos a conocer el verdadero poder de Dios. Aprendemos como Pablo que para la manifestación de la vida divina en nuestro cuerpo mortal necesitamos vivir siempre entregados a muerte. Vale decir, a la operación diaria de la cruz sobre nuestra vida natural. Por eso decía Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y voy concluyendo. Esta es la senda que produce verdadero fruto espiritual para Dios. En tanto que la cruz mantenga su marca y su presión sobre nuestra vida natural, la vida divina podrá fluir desde el Espíritu, pasar a través del alma y tocar a otros con el poder de Dios. Por esta causa, nos dice el apóstol, que nos entregamos voluntariamente a morir cada día por causa de Jesús. Pero entonces, al acumularse sobre nosotros aflicción sobre aflicción y debilidad tras debilidad, de una manera maravillosa e inexplicable, encontramos que mientras hablamos, otros son tocados por el poder de una vida que está más allá de toda nuestra capacidad y habilidad para hacer la obra de Dios. La diferencia es, por cierto, incalculable. Por eso, una vez más, recalco lo que Pablo decía: no vine a ustedes con palabra humana, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vine a manipularles, a hablarles bonito, a endulzar el mensaje, que sonara bien, que fuera bien agradable, que no afectara a nadie, que no expusiera a nadie. No. A Dios agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. No se trata de hablar por hablar. Se trata que las palabras que salgan de nuestra boca lleven el poder de Dios, la vida de Dios, transformando el corazón de los hombres. Muchos en el mundo conocen textos bíblicos y de hecho hasta los citan. Pero esa palabra carece de poder. Porque la vida que las expone, o la persona que las expone, no tiene la vida de Dios en ellos. Hay un misterio en todo esto. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. A nosotros se nos ha entregado el misterio de la reconciliación por medio de la palabra de Dios. Así que cuando tú y yo hablamos, nuestras palabras llevan el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Esto es si has nacido de nuevo. Porque no está descansando en tu propio razonamiento o conocimiento, sino en el poder de Dios. Por eso el Señor les decía, no se preocupen de lo que han de hablar, porque el Espíritu les dará lo que deben de decir. No se preocupen. En el momento adecuado el Espíritu tomará de lo que hay ya en tu corazón, de lo que has comido y recibido de parte de Dios, y en ese momento las palabras que saldrán tocarán el corazón y la mente de aquellos que te oyen.
Por eso, mi hermano, debemos de nutrirnos, debemos de acercarnos confiadamente al trono de su gracia y dejar a un lado todo pensamiento, razonamiento humano, toda sabiduría humana y llenarnos y dejarnos instruir por el poder de Dios, por la sabiduría y el conocimiento de Dios, para que cuando nuestra boca se abra para hablar la palabra de Dios, pueda tocar el corazón de los hombres y llevarlos de muerte a vida. Así como tú y yo, que hemos pasado de muerte a vida por el poder de la palabra. No nuestra palabra, de la palabra bendita de Dios. El Espíritu es el que da vida. Dice Pablo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y Pablo relata esto. Es decir, que se trata de las palabras que no tienen su origen en actividad especulativa de una mente preclara, una aguda inteligencia o un amplio conocimiento de la Biblia y sus doctrinas. No, hermanos, brotan por el contrario de una vida interior de perfecta comunión y dependencia del Padre Celestial. Y conoceréis, nos dijo también, que nada hago, dijo Jesús, nada hago y conoceréis que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. No hago lo que se me viene a mente, hago lo que el Padre me enseñó, me dijo que hablara. Que el Señor, mis hermanos, en su gracia y en su enorme poder, nos siga enseñando, instruyendo, haciendo morir a lo terrenal para dar lugar a la vida espiritual. Que nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual, a hacer la diferencia, a entender la gran diferencia. Que no se trata de hablar por hablar, sino pedir a Dios que su Santo Espíritu nos llene de poder a la hora de predicar la palabra, para que nuestra enseñanza no sea simplemente con palabras humanas, sino con demostración y poder del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y Dios pueda traer vida al corazón de los hombres. Que Dios hoy a través de su palabra nos exhorte y nos anime a buscar cada vez más su rostro con mayor intensidad, con mayor dedicación. Dejemos de poner ya tantas trabas. Dejemos de poner nuestro propio razonamiento y pensamiento por encima de la obra y de la voluntad de Dios o del conocimiento de Dios. Humillémonos delante del trono de su gracia. Dejemos que el Espíritu nos enseñe. Dejemos que sea Él quien nos instruya. Recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo, enviaré al Consolador, Él os guiará a toda verdad, toda justicia y les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu de Dios. Él tomará de lo mío. Por eso, mi hermano, crezcamos en el Espíritu. Aprendamos de parte de Dios, dejémonos controlar por Dios, para que cuando nosotros abramos nuestra boca, sea con poder y con autoridad y demostración del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te siga acompañando y te sigas preparando y nutriendo, porque tenemos una obra que hacer, hermano, aquí en la tierra. Cristo viene pronto, pero mientras viene tenemos un trabajo que hacer. Nútrete de la palabra de Dios, llénate del conocimiento de Dios para que seas un siervo fiel, un siervo útil en el ministerio, en la obra que Dios estableció aquí en la tierra para glorificar y exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo, a quien mandó a morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que escuche estas palabras y las recibe en su corazón pueda nacer del agua y del Espíritu. Dios te bendiga a ti que nos escuchas. Deseo de corazón y oro a Dios que Dios haya podido tocar tu corazón y que puedas entender que hay un misterio escondido que solamente te será revelado si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te mostrará una vida que tú no conoces, una vida incapaz de ser conocida por el razonamiento humano. Necesitas experimentar la vida de Dios para entender los misterios que están escondidos, que Dios tiene preparados para aquellos que le aman.
Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi amigo, y que la gracia de Dios pueda derramarse abundantemente sobre cada uno de nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.